Taponamiento cardíaco. Antes de hablar del taponamiento cardíaco, tenemos que hablar sobre algo de la anatomía de la misma. Tenemos que ver que el corazón se encuentra envuelto por esta bolsa, ¿no? Que histológicamente tiene dos partes. Uno es el pericardio seroso, ¿no? que a su vez se divide en parietal, y otra visceral, ¿no? Visceral es del pericardio que rodea el corazón, ¿no? Y pericardio parietal, como vemos acá, se encuentra rodeando a lo que continúa a la bolsa del espacio pericárdico, ¿no? A su vez, este pericardio visceral, parietal, se encuentra rodeado por un pericardio fibroso, que los que hemos tenido la oportunidad de tratar y de tocar este pericardio, es tan duro como una suela. Es realmente bastante fibroso. Y eso tiene una importancia cuando hablemos más adelante sobre la fisiopatología del taponamiento cardíaco. Hablamos que el espacio pericárdico, tenemos un espacio pericárdico anterior y un espacio pericárdico posterior, que es lo que está representando justamente este gráfico de acá. El espacio pericárdico posterior presenta dos senos. El seno transverso, ¿no? El cual pasa por encima de las venas pulmonares y debajo de la arteria pulmonar. Y el seno oblicuo, que se encuentra prácticamente entre las venas pulmonares inferiores, ¿no? Generando una cavidad que está relacionada con la parte posterior del corazón. Entonces se define ataponamiento cardíaco como la compresión del corazón por hipertensión de la efusión pericárdica. Efusión pericárdica no viene a ser otra cosa que derrame pericárdico, ¿no? O líquido pericárdico, ¿no? Y que esta a su vez puede ser un trasudado, un exudado, o puede ser sangre, ¿no? De esta manera también podemos hablar de un taponamiento cardíaco crónico y un taponamiento cardíaco agudo. Hablamos de un taponamiento cardíaco crónico cuando aparece en semanas o meses, y hablamos de un taponamiento cardíaco cuando aparece de horas a días, ¿no? Como hemos hablado de que el pericardio tiene dos capas histológicas, una de ellas es el pericardio fibroso. Como la presión que se genera dentro del espacio pericárdico es constante y por larga data, al final ese pericardio fibroso termina cediendo esa presión y puede llegar a acumular 1 litro hasta 1,5 litros en ese espacio, para que recién se genere lo que nosotros denominamos taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco agudo, como su nombre lo dice, ya no da espacio como para que ese pericardio fibroso termine por distenderse, así que con 100 mililitros es suficiente como para que pueda generarse este síndrome, ¿no? De las causas, de trasudado, el cáncer es la primera causa de un paciente con taponamiento cardíaco crónico. Exudado, ¿no? La pericarditis bacteriana suele ser una de las primeras causas de taponamiento cardíaco crónico. Y los pacientes que tienen sangrado por cirugía cardiotorácica, por un trauma cardíaco, por ruptura en el miocardio cuando sucede un infarto agudo de miocardio, o por disección de la aorta, o por algún procedimiento cuando se está colocando un marcapaso, se está haciendo un cateterismo en las coronarias, o se está colocando un catéter venoso central,
Entonces observamos sangre en este espacio pericárdico y que con 100 mililitros es más que suficiente para que el pericardio se hipertense y tapone el corazón. La fisiopatología es bastante conocida, ¿no? La efusión pericárdica es de crecimiento continuo, hay un aumento de la presión pericárdica y empieza a haber una compresión de las cavidades cardíacas de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo, con disminución del llenado del ventrículo derecho. Disculpen, hay un aumento hay una compresión de la aurícula izquierda, de la aurícula derecha y el ventrículo derecho, con disminución del llenado del ventrículo derecho, con aumento de la presión del ventrículo derecho. En algunos casos llegan a desplazar el septum interventricular. Hay una disminución del volumen de eyección del ventrículo izquierdo y ocurre lo que nosotros denominamos un shock obstructivo, disfunción multiorgánica y un paro cardíaco. Es un gráfico en el cual observamos que cuando aumenta la presión intrapericárdica, va disminuyendo la presión sistólica y diastólica, ¿no? La relación de shock obstructivo. El diagnóstico nosotros lo vemos a través de un tema netamente clínico, con una distensión de venas yugulares del cuello debido a una disminución del retorno venoso. Hay un apagamiento sonoro de los ruidos cardíacos y una hipotensión o shock. Esta tríada se le conoce como tríada de Beck, ¿no? Aunque la ausencia de esta no descarta taponamiento. Encontramos también el pulso paradojal, ¿no? Una disminución de más del 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Encontramos que en el electrocardiograma hay una elevación del segmento ST, QRS de bajo voltaje, alternancia eléctrica, cambio de voltaje y morfología de la onda P, complejos QRS y onda T. La ecocardiografía muestra líquido pericardio con colapso de la aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo en ese orden. La radiografía de tórax, si es que el tiempo lo permite, porque realmente es una emergencia, uno puede notar un corazón globoso o en garrafa. Esto solamente se observa cuando hay un taponamiento cardíaco crónico. Acá podemos observar un taponamiento cardíaco crónico, ¿no? Esto en la radiología simple se ve una gran masa. Esto no es una cardiomegalia a per se. Este es un corazón con una distensión del espacio pericárdico, ¿no? Y aquí podemos observar en la tomografía de tórax la cantidad de líquido que se encuentra en el espacio pericárdico, ¿no? Este es el corazón con sus cavidades, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, siempre ventrículo derecho más cerca hacia el esternón, ventrículo izquierdo más posterior, justamente porque el ventrículo derecho maneja menos presión, las presiones son menores que el ventrículo izquierdo, es lo primero que se va a afectar. La hipertensión que se genera en estas zonas, dentro de la cavidad pericárdica, va a intentar colapsar las cavidades de menor presión, siendo la aurícula derecha y ventrículo derecho las cavidades que primero se colapsan. Y al evitar el llenado del corazón, se genera una disminución del llenado del ventrículo izquierdo y se genera también una disminución de la eyección del volumen, así generando pues un shock obstructivo. En la ecocardiografía nosotros observamos
derrame pericárdico bastante característico, como estamos observando acá. Ventrículo derecho otra vez, ventrículo izquierdo. Y este es el espacio pericárdico con el signo de derrame pericárdico, como estamos observando, ¿no? Y el corazón lo vemos bamboleante. Está para un costado, luego lo ponemos al paciente en otra posición y el corazón se va a mover en todo este espacio pericárdico generado por este derrame. Ya los signos ecocardiográficos, puede ver, esto se observa en casi todas las proyecciones ecocardiográficas, ¿no? Ya sea en el corte de 4 cámaras o en el corte longitudinal o eje largo. Vemos el volumen en espacio pericárdico, la aurícula derecha con el ventrículo derecho disminuidos en su volumen, casi colapsados, y el bamboleo cardíaco. Hablamos de que en la electrocardiografía hay una alternancia eléctrica, y esto es muy característico del taponamiento cardíaco. De tal manera de que cuando el corazón está bamboleante y en su bamboleo el corazón se pega a la pared torácica, entonces la electrocardiografía va a captar las ondas de QRS más altas. Pero cuando se separa el corazón de la pared torácica, a la electrocardiografía ya no le va a resultar muy fácil de detectar esas ondas, por lo que observamos de que las ondas QRS se ven mucho de menor voltaje. Esta característica es en el electrocardiograma hace de que sea casi patognomónico de un taponamiento cardíaco, como estamos observando acá. QRS de complejo con un voltaje mayor que este, luego viene un complejo mayor y así estamos en ese plan: complejo mayor, complejo menor, complejo mayor, complejo menor. Y eso se debe al bamboleo que hace el corazón. Entonces, en un taponamiento por efusión pericárdica crónica, vemos que clínicamente el paciente tiene pues su efusión, su congestión en las venas yugulares, vemos la alternancia eléctrica, vemos el corazón en garrafa y vemos en el ecocardio vemos la presencia de líquido con su bamboleo, ¿no? Todo eso se observa. Y en la efusión pericárdica aguda, ¿no? Por ejemplo, en un trauma cardíaco, eso no lo vamos a observar, porque solamente basta 100 cc de sangre para producir un taponamiento cardíaco. Solamente nos quedamos con la sospecha, y el hallazgo clínico. Como estamos observando acá, hay una ingurgitación yugular, donde el paciente pues tiene que pasar a sala de operaciones inmediato para la realización de la descompresión y la reparación de lo que está sangrando. El tratamiento, cuando sea crónico o sea agudo del taponamiento, el paciente debe colocarse semifowler, colocarse oxígeno y restringirse los líquidos. El tratamiento definitivo va a constar en usar o bien pericardiocentesis o bien cirugía. Si uno ve que el taponamiento viene con potencialmente posterior, pueda provocar una constricción cardíaca, como por ejemplo la radiación en la tuberculosis, la técnica de la quirúrgica para acceder a la cavidad pericárdica y observar qué ha pasado es mediante una esternotomía vertical con una pericardiectomía parietal.
Si el taponamiento es por una pericarditis purulenta, el acceso para hacer esa pericardiectomía es mediante una toracotomía intercostal izquierda. Y si el taponamiento no es constrictivo y es reversible, lo mejor es hacerle una ventana pericárdica, o sea, hacerle una pericardiostomía subsifoidea. Siempre al paciente se le debe hacer una pericardiocentesis primero para ver de qué se está tratando y para aliviar la hipertensión que existe en el espacio pericárdico. Es el objetivo de la pericardiocentesis inicial. Y luego de ello, llevar a la cirugía. En el caso de los pacientes con trauma cardíaco, ¿no? Incluso la pericardiocentesis, si es que se tiene la sala de operaciones disponible ya, se puede obviar y pasar directamente a hacer una pericardia frente a una toracotomía antero-lateral izquierda. En cuanto a la pericardiocentesis, se puede hacer bajo punción a ciegas, que no es recomendable. Se puede hacer bajo punción guiada por ecocardiografía, que me parece lo más adecuado, o por bajo punción guiada por electrocardiografía. Acá vemos que el acceso para la pericardiocentesis es subsifoideo. El abordaje es 5 centímetros debajo de la apéndice sifoides, 1 centímetro a la izquierda de la línea media, bajo un ángulo de 45 grados. La dirección es hacia el hombro, ¿no? Como estamos observando ahí, 45 grados y en dirección hacia el hombro. Hay que ver una cosa: si se considera, una vez que se realiza esto y se obtiene el tipo de líquido, sea exudado o trasudado, ¿no? Y si uno considera de que va a seguir drenando líquido, entonces bajo la técnica de Seldinger se puede colocar un catéter de 7 French, ¿no? Se puede usar para esto un catéter venoso central, ¿no? Se reemplaza la punción con aguja, ¿no? Y se coloca un catéter venoso central. De esa manera, que cada vez que se llene, se abre la llave de 3 vías y se va drenando. Si se considera que el drenaje va a ser único, se retira la aguja. Esto cuando se trata pues de un taponamiento cardíaco agudo, bueno, generalmente. La pericardiocentesis, tenemos que ver y tener cuidado también con no lesionar el músculo miocárdico. Para esto hay signos de punción del miocardio que tenemos que tener en cuenta. Clínicamente, nosotros observamos que las pulsaciones cardíacas van transmitidas a la aguja y lo sentimos cuando uno está haciendo esta punción. Pero si es que nosotros lo vemos con guía electrocardiográfica, vemos que hay elevación del segmento ST, extrasístoles y deflexión negativa del QRS. Solamente se retira la aguja, no se abandona el procedimiento, ¿no? Aquí esta es una pericardiocentesis con ayuda electrocardiográfica, en el cual el electrodo B5 se une a la aguja. Esta es la aguja y acá vemos que el electrodo bajo un catéter un catéter tipo cocodrilo se conecta a la aguja y nosotros podemos observar a través del aparato del EKG las ondas, ¿no? Por ejemplo, acá observamos, ¿no?, el ritmo de la QRS, porque al estar atravesando esta aguja metálica, al estar atravesando la piel, está siendo transmitida el complejo QRS a través de esta misma, y lo estamos observando en la derivada B5, ¿no?, como estamos observando acá. Y que cuando picamos o lesionamos con la aguja el miocardio, aparecen estas ondas que estamos viendo acá, ¿no? O empieza a haber elevación del segmento ST. La pericardiostomía subsifoideo, o llamado ventana pericárdica, ¿no?, consiste en una incisión a nivel del apéndice sifoides,
¿no? Se reseca el apéndice sifoides, se hace una pericardiotomía, se hace una biopsia de esa zona donde se ha hecho la pericardiotomía y se le coloca un tubo de drenaje pleural similar al drenaje que se coloca para el drenaje pleural, para un drenaje pleural. La pericardiectomía parietal por esternotomía media, ¿no? Para eso se puede emplear un esternótomo. Y ya como hemos hablado, está indicado para hacer una pericardiectomía de aquellas lesiones donde no va a producirse o va a producirse constricción, pero que no son de índole infeccioso, ¿no? O sea, estamos hablando de aquellos pacientes que tienen una pericarditis por radiación o es cáncer, etcétera. La pericardiectomía parietal por toracotomía anterolateral izquierda, es la que estamos observando, ¿no? Se hace una incisión, ¿no? Como está mostrando el gráfico, más o menos en la séptima intercostal y se dirige hacia la zona lateral hasta la línea media axilar. En todo ese espacio intercostal se apertura el tórax, luego se hace la pericardiotomía parietal con una salvedad de no lesionar el nervio frénico. Eso nos permite hacer una resección extensa del pericardio y esto se aplica específicamente para pacientes que tienen una pericarditis bacteriana purulenta, el cual necesita un drenaje constante y esa se va a lograr a través de un drenaje pleural con una ostomía hacia la cavidad pleural. Eso es todo.